Si lo piensas, la necesidad más básica del ser humano después de comer es tener un techo, protegerse del frío, de la lluvia, de los depredadores. Bueno, pues ese impulso tan fundamental no solo nos mantuvo con vida, sino que fue la chispa que inició un viaje increíble. El viaje desde un simple refugio en una roca hasta las primeras ciudades. Pues esa es la gran pregunta que vamos a explorar hoy. Porque la historia de la arquitectura es, en el fondo, la historia de cómo aprendimos a vivir juntos, a organizarnos y a construir no solo casas, sino sociedades enteras. Venga, vamos a meternos de lleno en esto. Nuestro viaje empieza muy atrás, en el Paleolítico, la antigua Edad de Piedra. Una época larguísima donde la supervivencia era, literalmente, la única regla del juego. Hay que imaginarse un mundo sin casas, sin pueblos, sin nada. Nuestros antepasados eran cazadores y recolectores, siempre en movimiento, siguiendo a los animales y los ciclos de las plantas. Su vida era un viaje sin fin, y en ese viaje encontrar un sitio seguro donde pasar la noche era simplemente una cuestión de vida o muerte. O sea, que los primeros hogares no se construyeron, se encontraron. Las cuevas eran el chollo inmobiliario de la prehistoria, sólidas, fáciles de defender, la propia naturaleza te las ofrecía. Eran el primer paso para empezar a controlar el entorno, un lugar donde resguardarse de la intemperie y de las bestias que merodeaban fuera. Y entonces, de repente, todo cambió. El fuego. El control del fuego fue una revolución total. No solo daba calor y luz, permitía cocinar, mantenía a raya a los depredadores y, quizá lo más importante, creó un centro social. Alrededor de la hoguera, la gente se reunía, compartía historias, se sentía segura. La cueva dejó de ser un simple refugio para convertirse, por primera vez, en un hogar. Pero claro, no siempre había una cueva a mano. Así que el ingenio humano dio su primer gran salto arquitectónico. Empezaron a construir sus propios refugios con lo que tenían cerca: ramas, piles de animales, incluso huesos de mamut. Eran estructuras muy sencillas, temporales, diseñados para montarse y desmontarse rápidamente. Vamos, perfectas para ese estilo de vida nómada. A ver, para que nos hagamos una idea, durante casi el 99% de nuestra historia fuimos nómadas. Pero entonces, hace unos 10.000 años, ocurrió algo tan bestia que lo cambió todo para siempre. Hablamos de la Revolución Neolítica. El escenario fue este. Se acabó la última edad de hielo, el clima se volvió más cálido, más estable, y en ese nuevo mundo, los humanos descubrieron que podían plantar semillas y criar animales. Se dieron las condiciones perfectas para un cambio de vida radical. La humanidad estaba a punto de echar raíces por primera vez. El contraste que vemos aquí es brutal. Pasamos de perseguir la comida a producirla, de movernos sin parar a quedarnos en un sitio, a ser sedentarios. Las herramientas se hicieron más sofisticadas con la piedra pulido y los pequeños grupos familiares empezaron a crecer y a formar las primeras aldeas. Fue una transformación absoluta de la sociedad. Y claro, quedarse a vivir en un solo lugar, el sedentarismo, lo revoluciona todo. Ya no vale un refugio temporal que montas y desmontas, ahora se necesita construir para que dure, y así es como nacen las primeras aldeas, y con ellas, lo que de verdad podemos empezar a llamar arquitectura. La evolución en los materiales de construcción lo dice todo. Al principio, usaban lo que ya conocían de su vida nómada: madera, ramas, cosas que no duran. Pero para construir algo permanente, tuvieron que aprender a usar la tierra y la piedra. Y el gran salto adelante fue la invención de los ladrillos de barro, el adobe. Eran como piezas prefabricadas que permitían construir de forma mucho más organizada y sólida. Y ojo, que el cambio de las casas redondas a las rectangulares no es una tontería, ¿eh? Las cabañas circulares son fáciles de hacer para una familia sola, pero las casas rectangulares, que se podían hacer gracias a los ladrillos, eran mucho más eficientes para agruparlas, para crear calles, para organizar el espacio de un pueblo entero que no paraba de crecer. La arquitectura empezaba a dar forma a la vida en común. Y fijaos en este detalle, porque es pura inteligencia. Se dieron cuenta de que un muro de barro puesto directamente sobre el suelo se deshace con la humedad. La solución: construir una base de piedra, unos cimientos. Con eso, se aseguraban de que las casas durasen muchísimo más. Ya no pensaban en el próximo invierno, sino en las próximas generaciones. Claro, vivir todos juntos en un sitio fijo trajo nuevos retos, pero también nuevas oportunidades. Las aldeas no eran solo un montón de casas, eran como laboratorios sociales, donde se estaba inventando una nueva forma de vivir en comunidad. Y aquí está la clave de todo. El sedentarismo obligó a la gente a especializarse. Ya no todo el mundo hacía de todo. Aparecieron los agricultores, los artesanos que hacían cerámica, los constructores. Como sobraba comida, había que guardarla en graneros, y alguien tenía que gestionarlo. Y para organizar proyectos grandes, como canales de riego, hacían falta líderes. Así, poco a poco, nació la jerarquía social.
Fijaos en esta reconstrucción. Esto ya no es un campamento improvisado, hay zonas distintas. Aquí se vive, aquí se guarda el grano, por aquí entran los de fuera. La propia arquitectura del poblado nos está contando que esta sociedad ya es mucho más compleja. El espacio se organiza por funciones, un principio que, por cierto, seguimos usando hoy en nuestras ciudades. Pero, ¿y si la historia no fue exactamente así? La teoría clásica siempre ha sido: primero la agricultura nos hizo sedentarios y luego construimos cosas grandes. Sin embargo, un descubrimiento absolutamente increíble le ha dado la vuelta a esta idea. Esto es Göbekli Tepe, en Turquía. Tiene casi 12.000 años. O sea, es miles de años más antiguo que las primeras aldeas agrícolas y fue construido por cazadores-recolectores nómadas. La implicación es monumental. Sugiere que quizá la historia que nos hemos contado está al revés, que no fue la agricultura la que nos llevó a construir templos, sino que fue la necesidad de juntarse para construir estos centros ceremoniales lo que nos impulsó a sentarnos y con el tiempo a desarrollar la agricultura para poder mantener a toda esa gente. Que la fe y no el grano podría ser el verdadero motor que arrancó la civilización. Es alucinante. A medida que las sociedades del Neolítico se hacían más complejas, su arquitectura también lo hizo. Empezaron a construir más allá de la simple necesidad de un refugio. Empezaron a construir no solo para la vida, sino para la eternidad. Pensemos en las pinturas rupestres del Paleolítico. Era un arte privado, escondido en lo más profundo de las cuevas, con un fin mágico: asegurar la caza, la supervivencia. Bueno, pues en el Neolítico, ¡bam!, todo lo contrario. Los monumentos son públicos, gigantes, a la vista de todos. Su función ya no es solo mágica, es social, es un símbolo de poder del grupo, de unión y de creencias compartidas. Y la máxima expresión de esta nueva era son los megalitos. El nombre lo dice todo: mega, que significa grande, y litos, piedra. Piedras enormes. Construcciones hechas con rocas gigantes que necesitaban un nivel de organización, de ingeniería y de esfuerzo colectivo que era simplemente impensable para los pequeños grupos nómadas del Paleolítico. Mirad el contraste entre estas dos imágenes, es que es un abismo. Pasar de una choza de ramas a levantar un dolmen como este no es solo un salto tecnológico, es un salto mental. Demuestra la capacidad de planificar a futuro, de movilizar a cientos de personas para un objetivo común y de compartir una idea lo bastante fuerte como para mover montañas, literalmente. Y aquí llegamos a la idea central de todo este viaje. La relación que tenemos con lo que construimos va en dos direcciones. La necesidad de un refugio nos llevó a construir aldeas, pero luego vivir en esas aldeas nos cambió a nosotros. Creó nuevas reglas sociales, nuevos trabajos y, en definitiva, una nueva forma de pensar. Y esto, claro, nos deja con una pregunta flotando en el aire. Desde la primera cueva hasta el último rascacielos, nuestra arquitectura siempre ha contado nuestra historia. Así que, ¿qué historia están contando nuestros edificios hoy? ¿Qué dirán de nosotros, de lo que valoramos y de hacia dónde vamos dentro de 1000 años? El legado, como siempre, se sigue construyendo.